Gloria a Dios. Ya le dije, discernimiento es diacrisis, significa distinción, discriminación clara, oponerse y juzgar. Pero le voy a dar una definición propia del don para aquellos que les gusta apuntar. ¿Cómo lo podemos entender más claro? Don de discernimiento es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente. Oiga esto. Es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente para comprender la naturaleza, la actividad y la procedencia de los espíritus. Lo repito, capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente para comprender la naturaleza, la actividad y la procedencia de los espíritus. Punto y coma. Espíritu de Dios. También está Satanás y el espíritu del hombre. ¿Notó esto? Esta definición no está en la Biblia, pero la escribimos en base a lo que es el propósito de este don. Mire, por ejemplo, en el mundo espiritual, en el mundo en el que vivimos, este es un mundo físico, pero también hay un mundo espiritual. ¿Me entiende esto? La Biblia nos hace ver claramente que, por así decirlo, hay dos bandos en el mundo espiritual, ¿no? ¿De qué bando estamos? Diga, estamos en el reino de Dios, ¿no? ¿No supone que fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo? Entonces, usted entiende, diga conmigo, hay dos bandos. Hay reino de Dios y hay reino de Satanás. Hay reino de luz y hay reino de oscuridad. Hay cristiano y hay pagano, hermano. No hay intermedios. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Por cuanto eres tibio, o sea, que cuando quiere hacer el hombre otro bando, lo va a vomitar Dios. Solamente hay dos bandos. O eres frío o eres caliente. Ahora, ¿por qué Dios dota a la iglesia con una capacidad? No en todos, porque lo estamos leyendo. A uno sabiduría, a otro ciencia, a otro lenguas. Pero dice, a otro, no a todos, se les da el don de discernimiento de espíritus. Ya le manifesté las veces pasadas que el tratar de decir que todos tengamos el mismo don, eso no es bíblico. La Biblia dice que Dios le va a dar a uno una cosa, a otro otra cosa y a otro otra. Y el don del Espíritu Santo, hermano, me atrevo a decir estas palabras. Urge el don de discernimiento de espíritus en la iglesia. Si decíamos que diacrisis, lo que se traduce discernimiento, es distinción, ¿qué es lo que la iglesia tiene que distinguir? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que discriminar? ¿Qué es lo que la iglesia tiene a lo que se tiene que oponer y lo que tiene que juzgar dentro de la iglesia? Le empecé diciendo, hay dos bandos, reino de las tinieblas, reino de luz. Somos el reino de luz como iglesia, se supone. Pero Dios, hermano, en su eterna sabiduría y bendita sabiduría, se preocupó por la iglesia y derramó este don. ¿Para qué? Porque nos hace falta. Es muy necesario este don, hermanos. Mire, la palabra discriminar, aquellos que les gusta apuntar, la sociedad la ocupa, por ejemplo, con los homosexuales. No discriminen a los homosexuales, ¿sí o no? ¿Y qué entiende usted por discriminar? No los discrimines. No discrimines a las mujeres solteras. O sea, la gente sabe la palabra discriminar, pero le digo el significado natural. Discriminar significa diferenciar una cosa de otra. O sea, cuando usted dice la sociedad, cuando tú discriminas a un homosexual, tú estás separando al homosexual del heterosexual. El mundo quiere que mezclemos, todos somos iguales, lesbianas, transexuales, bisexuales, todos somos uno. Digan conmigo, no es cierto. Dios hace una clara separación entre lo que es de Él y de lo que no es de Él. Y este don sirve precisamente para discriminar, para separarlo de Él y lo que no, aún dentro de la iglesia. Este don, se lo dije, es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le va a dar a aquella persona que le llegue a dar este don para comprender cuando en una manifestación, en una iglesia, usted discierna si la actividad espiritual, el culto, la enseñanza o la palabra que se esté dando procede
o no de Dios. Esto es interesantísimo. Hoy en día hay iglesias atrevidas, hermano, que se atreven a decir: tú no juzgues de nada de lo que se dice en la iglesia. Dios no, acuérdate de lo que la Biblia dice, no juzguéis. ¿Sí o no lo dijo Cristo? Jesús utilizó la palabra no juzguéis para que no seas juzgado. Pero le voy a decir una cosa, la palabra juzgar en griego hay 5 palabras, hay más de 5 palabras que se usan para juzgar. Y cada una de ellas tiene un significado que varía. Cuando Jesús dijo no juzguéis, no se refería a esto, porque diacrisis, discernimiento, significa juzgar. Y Dios no se contradice. Aquí habla de otro tipo de juicio. Habla de una distinción, de que sepamos diferenciar lo que le pertenece a Dios, lo que viene de Dios, las manifestaciones de Dios y las que no. Por ejemplo, nosotros sabemos como cristianos que Dios hace obras sobrenaturales. Diga, Dios es sobrenatural. Dios hizo muchos milagros en la vida de Moisés, en la vida de los profetas, ¿verdad? Pero también Satanás tiene siervos. Usted lo sabe. Por ejemplo, en Egipto, los hechiceros del faraón Janes y Jambres agarraron sus culebras, sus varas, y se hicieron en culebras, imitando el mismo milagro que había realizado Moisés. ¿Por qué Moisés no les dijo: hermanos, aleluya, también ustedes los mandó el Señor? ¿No sería porque Moisés conocía la fuente y la procedencia de esas culebras, de ese milagro? Hermano, no todo milagro, no toda manifestación sobrenatural proviene de Dios. Ay, mira, es que allá se postran en un palo y se curan. No. Dios, hermano, Dios es un Dios de orden. Dios hace las cosas, y las cosas de Dios, diga, tienen su sello. Las que no, las de Satanás también tienen su sello. Y aquí es donde este don debe de operar, en el que se le llegue a dar. Usted se da cuenta de que al final de cada prédica, ¿qué hacemos? Diga, una oración rogando que lo que se enseñó, el Señor lo reparta al que Él quiera. Es tremendo que Dios levante aquí a una persona con este don. Hermano, este don es tan maravilloso porque el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, a la persona que posee el don, lo hace comprender. Cuando alguien que está dando una profecía, acuérdese que el domingo anterior, ¿qué tema tocamos? El don de profecía. Fue de bendición la enseñanza, lo que sucede, cómo opera, las reglas de la profecía y lo que no se debe de hacer con la profecía. Pero si usted fue atento, en una de las citas que vamos a mencionar hoy, dice: juzgar, ¿qué? La profecía. ¿Por qué Dios pide que la juzguemos? Diga, porque no todo viene de Dios. Quiero que vaya rápido a una cita bíblica. Abra la Biblia en Primera de Juan capítulo 4:1. Regresaremos después a estudiar más del discernimiento. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Hoy solo vamos a tocar el tema del discernimiento de espíritus. Primera de Juan 4:1. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que la Biblia dice. Porque acuérdese, yo le di una definición clara. Diacrisis es distinción. Este don capacita al creyente para distinguir y para separar y para oponerse y juzgar. Eso es la función del don de discernimiento. Esas iglesias de no, aquí no juzgues nada, aquí todo créelo, todo, recibe todo, la profecía aquí, todas las profecías que cómetelas, toda la enseñanza, cómete, espérate tantito. Tenemos, mire, el discernimiento es deber de todos. Oiga con atención esto. El que yo lea la Biblia, esté en comunión y en oración con Dios, me da un grado de discernimiento, ¿me entiende? ¿Sí o no? Si usted tiene ya conocimiento bíblico y le llega alguien y le dice Jesús no es Dios, ¿qué va a decir? Amén. ¿Dirá sí? ¿Por qué no? Porque la palabra le está dando cierto grado de discernimiento. O sea, ya sabe lo que es de Dios y sabe lo que no es de Dios, por el discernimiento que hay en todos nosotros. La palabra nos capacita
para distinguir lo bueno de lo malo. Pero el don de discernimiento va más allá, está a otro nivel, ¿me entiende? A un nivel sobrenatural por encima del discernimiento común que todos tenemos. Y en 1 de Juan 4:1, oiga lo que se exhorta. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis ¿a qué? A todo espíritu. Sí, dice, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque aún muchos, oiga la palabra, oiga esta palabra, ¿cuántos? Diga, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Entendió esto? Lo repito, dice, amados, no crean a todo espíritu. ¿Qué significa esto? Que no creamos, no comamos todo lo que nos están dando. O sea, mire, el hecho de venir a la iglesia, a ir a un culto, o si alguien me ministra o me ora, o sea, yo debo de discernir lo que se me está diciendo. Por eso yo le invito a que, yo le digo, nunca venga a la iglesia sin Biblia. Tiene que venir usted con Biblia para notar que lo que le estoy diciendo, diga, está en la Biblia y en el contexto indicado. ¿Me entiende esto? Si yo les dijera, sucedería lo de la iglesia romana, nadie con Biblia, digo mis tonterías y usted ni se dio cuenta porque no tiene conocimiento bíblico. Pero hoy en día, ya como cristianos, ya no debe de suceder ese error porque ya traemos nuestras Biblias. Se da una enseñanza, muchas veces invitamos a un predicador o un pastor, pero usted tiene la responsabilidad de con su Biblia checar como los discípulos de Berea. Mire, esos discípulos de Berea, la Biblia dice que Pablo cuando llegó evangelizando a Berea, los discípulos agarraron las escrituras, dice, escudriñando cada día si las cosas que Pablo les anunciaba eran correctas. Cada prédica que yo le doy, cada enseñanza, los cito en la Biblia, se lo digo y trato de hacerlo en el contexto bíblico para que se dé cuenta que es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo convence, ¿sí o no? Cuando la palabra que se está dando es de Dios. Pero corremos el error, hermano, de que si usted llega a una congregación extraña o por ahí llegase a pararse alguien aquí y dar una palabra que está como mensaje o predicación fuera de la Biblia, ahí hay un grande peligro. Por eso le decía hace un momento, este don, diga, urge. Este don, el don del discernimiento, urge dentro de la iglesia cristiana. Nada más hace falta ver una miradita en internet de lo que está pasando dentro de las iglesias y causa celo, causa un dolor. Hermano, yo siento que el Espíritu Santo está contristado de lo que se está haciendo dentro de las iglesias cristianas. Ya ahorita sale cualquier loco, aquí le traigo la escoba del Espíritu, si usted barre con esta escoba, ungida por el aceite santo, usted va a sacar la maldición. ¿Verdad que suena tonto? ¿Sabe por qué? Porque lo es. Y a nosotros, a uno les dio risa, pero ¿sabe una cosa? Están haciendo negocio con las escobas ungidas. Otros no, hermano. Otros ya no es la escoba ungida. Ahorita ya inventan quién sabe cuántas unciones. Cuántas, que la tercera, la cuarta, la triple unción, ni la doble unción es dentro del contexto bíblico. Pero Eliseo, espérate, eso fue en el antiguo. Si tú lees la Biblia, porque muchos predicadores reciben la doble unción. Yo reto a todo aquel predicador, ministro, pastor, que habla de la doble unción, que en el Nuevo Testamento me hable de ella. Ni Pedro, ni Pablo, ni nadie habló de la doble unción. ¿Me entiende esto? Pero ¿por qué se cree todo esto? ¿Por qué la gente se traga todo lo que le dan en la iglesia? La otra vez vi un loco, lo digo, un loco dentro de ministrando sin playera, que estaba se quitó la playera, se desnudó de aquí, de la cintura para arriba, y con la playera lo estaba tocando, tirándolos. Otro loco no, agarró una caja de chicles y dijo, ya ungí estos chicles, y si usted se come este chicle y viene enfermo, usted se sana. ¿Por qué? Porque ungió los chicles.
Y le digo una cosa, nos parece a lo mejor a algunos, me da gusto ver que si hay discernimiento en algunos, discernimiento común, pero viera de ver cuántos vinieron a agarrar el chicle ungido. Y cosas aún peores, hermano. Pero todas estas cosas, gente revolcándose. Ahora ya, por ejemplo, la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los dones que estamos tocando. Pero ahora ya dentro de la iglesia ya hay la risa santa o el vómito santo. ¿Es bíblico? O sea, hay gente, mire, si usted llegan a invitarlo a una congregación donde suceda este rollo, sálgase. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que nos ministre un espíritu que no viene de Dios. Escuché un testimonio que me impactó muchísimo, hermano. Le voy a dar este testimonio y usted juzgue correctamente, juzgue. Dicen que un cristiano lo invitaron a uno de esos famosos sonados encuentros, así se les llaman, a un encuentro cristiano, ¿sí? Y que en el encuentro cristiano juzgue lo que se hace en cada iglesia. En esos encuentros que son fuera de la Biblia, pagan una cruz de madera. Oiga esto. Y en la cruz invitan a que las personas escriban sus pecados, lo que hiciste, lo que fuiste, y lo claves en la cruz de madera. Eso no lo manda Dios, ¿o sí lo mandó? Dice Cristo, agarra tus pecados, escríbelos y pégalos en un poste. No es correcto. Y lo tremendo, he escuchado, yo no me voy a parar nunca en uno de esos lugares que hasta regresiones hacen. ¿Saben lo que es una sesión de regresión? Hermano, puedo decirlo, son como sesiones espiritistas donde te hacen recordar tu pasado, quién te dañó, quién esto, quién aquello. Y es como una terapia psicológica donde los hacen recordar sus traumas de una manera como en trance. Y en uno de estos dichosos encuentros un hermano fue, dicen, a que lo ministraran y pues no tuvo discernimiento, lo ministraron y llegó a su casa, dicen que brincando como un niño todo loco, hermano. La esposa se fue a quejar con los que hicieron el encuentro porque llegó su marido sano, bien, pero llegó como niño así todo bien tonto. Tenemos que tener ese cuidado en la iglesia de recibir lo que, de juzgar, de discernir lo que escucho, lo que recibo y que debe de estar, diga, en el orden bíblico. Que no le salgan con que no juzgues, no, dile la Biblia dice, hay una palabra que se llama diacrisis y es discernimiento, y Dios me manda a juzgar, me manda a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero el que tiene este don lo hace de una manera sobrenatural, hermano. Por ejemplo, en la iglesia estamos tocando el tema de la profecía. Ya le mencioné la vez pasada que el que lo tenga, el verdadero don de profecía, por inspiración que no es tuya, de Dios, te va a ser dado un mensaje de parte de Dios, algo así, por ejemplo, como: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se entendió este mensaje? ¿Edifica? Sí. ¿Exhorta? Sí. ¿Consuela? Sí. ¿Por qué? Porque es de Dios. Pero si te salgo, dice el Señor que todos den 5,000 pesos y que me den y que sus camionetas y que pacten. ¿Viene de Dios eso? Repréndelo en el nombre de Jesús. Pero mira, las personas que poseen este don tienen la habilidad, lo puedo decir así, de desenmascarar cuando las cosas son de Dios. Acuérdese de una cosa, diga: Satanás es un imitador. ¿Qué es una imitación o una copia? Es tratar de realizar un objeto o una cosa similar, pero no es totalmente igual. Usted compra una película original, obviamente le va a costar más cara, ¿no? Otro material, otra portada, otra esencia. Y usted compra una película barata, todo chafa, todo mal hecho, todo esto, parece, diga, pero no es. Hermano, Dios fue tan sabio para derramar de este don porque Él sabía lo que estaba por verse. Aquí lo dice: prueben, dice, no crean a todos. No lo voy a crear a todos. No crean a todo espíritu, sino que pruébenlos, evalúenlos, juzguen si lo que se está hablando es de Dios. Le voy a dar otro testimonio para continuar. Uno de los hermanos que conozco
vino un predicador de, no sé de dónde era, de Tlaxcala, algo así, dice que es profeta, dice pues, ¿no? Yo no sé. Y este hermano se sentó a la mesa con ellos y les habló de un Jesús muy contrario del Jesús de la Biblia. La Biblia dice que Jesús fue carpintero, ¿sí o no? Hijo del carpintero, que fue nuestro Salvador, el que murió, fue un hombre humilde, ¿no? ¿No lo dice la Biblia? ¿Qué tan humilde era la familia de Cristo? Tan humilde que cuando pagaron la ofrenda que la Biblia marcaba por presentar al niño, llevaron 2 tórtolas. La Biblia demandaba que la ofrenda para llevar el sacrificio fuera un cordero, ¿me entiende? Pero a los pobres se les permitía, por no tener dinero, diga, dar tórtolas. ¿Y cuál fue lo que cree que lo que llevó Jesús, digo, María y José? Tórtolas, porque eran una familia, diga, humilde. Era una familia con bajos recursos, pero bajo la bendición de Dios. Y este disque profeta se sentó a la mesa a hablar de un Jesús que era rico y que sostenía a todos porque la carpintería tenía buena remuneración y que él tenía dinero y que sus ropas eran ropas de dinero, de gente rica, y que ese Jesús es el Jesús de ahora, y le sacó un choro. Y suena, ay, sí, Dios quiere hacerte rico. Pues Jesús era rico y muchos se creen esa palabra que les están dando por no probar. Lógicamente los que tienen Biblia, los que se ponen las pilas a buscar de Dios, luego paran las antenas. Oye, esto no. Eso es lo que tiene que hacer usted, evaluar si está en la Biblia. Pero ¿qué vamos a esperar de un pueblo que no lee la Biblia? Por eso se los chamaquean. Por eso le dan gato por liebre, porque hay muchos dentro de la iglesia que ni un capítulo leen. Hay muchos dentro de la iglesia que solamente leen este día que se lee la Biblia, cuando debería de leerse cada ¿qué? Diga, diario tengo que estar leyendo la Biblia. En lo personal, bueno, yo tengo mi lectura personal, mis capítulos. Usted puede leer los capítulos que usted guste. Yo recomiendo leer de 1 o 2 diarios, pero bien estudiados. Porque si usted lee 20 y yo le pregunto, ¿y qué aprendió de esos 20? No me va a decir, porque nada más leyó corrido. Aunque lea 1 o 2 diarios, pero diga estudiados, que entienda, que Dios le hable. Muy bien, entonces ya vimos que tenemos que probar y no creer a todo pastor. Si llego a invitar a un pastor a este lugar, un ministro, y a la hora de hablar y de predicar, ¿usted qué va a hacer? Diga, probar, evaluar el mensaje, la prédica e incluso la administración. Porque, por ejemplo, a la hora de orar, hay quienes oramos y ponemos manos, Señor, guárdalo, bendícelo. Pero hay gente que hace mucho énfasis en la administración. Hay quienes toman la mano y quieren darle palabra profética a todos, y muchas veces no es Dios. Ya le dije la vez pasada, escuché un testimonio de una hermana que estaba quejando. Le dijo al pastor, pues en mi iglesia un profeta llegó y me dijo, dice el Señor que me des tu casa. ¿Y qué hiciste? Pues se la di, con todo y escrituras. Y se la dio. ¿Por qué? Diga, porque no probó, no juzgó. Dios no te manda que le des tu casa, ni tu coche. Dios manda que si tienes esto lo ocupes para la obra de Dios. Dale un rayo, un hermano, a los hermanos, ocupa para evangelizar, pero no a dar tu casa, ¿me entiende? Pero eso bien está escrito en Amós, pero en los profetas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiero llevarlo a otra cita bíblica. Abra la Biblia en Hechos 20:29. No debemos de creer a todo espíritu, porque diga, han salido muchos falsos, diga, falsos profetas. Ese tipo de personas se dicen, ¿qué? Diga, se dicen profetas. O sea, mire, no va a haber tal cosa como que la gente llega y le va a decir, soy un profeta satánico. Nadie va a llegar así. Hechos capítulo 20, versículo 29. Ahorita veremos algunos ejemplos de este don y una palabra tremenda que está aquí en la Biblia. Hechos 20, 29. ¿Ya lo tiene? Dice la escritura así. Voy a leer desde el versículo 28. Es un consejo de Pablo, el apóstol Pablo, a los obispos, a todos los obispos, hermano.
dice la Biblia, de Mileto, de todos estos lugares que él había llegado. Dice versículo 28, cita Pablo a los obispos, a los pastores, y les dice, por tanto, porque Pablo ya se iba, era su despedida. Por tanto, dice, miren, por ustedes. ¿Por quién? Por ustedes. Dice, y por todo el rebaño, eran pastores, estaba hablando con pastores, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Así es un término también que habla de pastor, luego lo explicaré. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero nota el versículo 29, dice, porque yo sé que después de ¿qué? De mi partida entrarán, note esta palabra, entrarán en medio de ustedes, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Ahora escuche el 30. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, ¿qué dice? A los discípulos. Y oiga el versículo 31. Por tanto, velad. ¿Lo entendió? Ya notó la importancia, hermano. El cristianismo no es cosa de que hay todo color de rosa, todos los hermanos, Dios les bendiga, amamos a todos, aleluya, gloria a Dios, todos son los hermanos, todos traen palabra de Dios. Espérate tantito, prueba, hermano. Porque Pablo estaba diciendo, mire, Pablo, acuérdese que era un apóstol. El apóstol establecía el fundamento, predicaba a Cristo, capacitaba a líderes, estaba mucho tiempo con ellos, los discipulaba, levantaba ancianos y dejaba ya, él partía a la obra apostólica. Y ahí dejaba pastores. Él está hablando de gente que discipuló, que enseñó. Pero cuando él se iba, lógicamente tenía una preocupación dentro de su corazón. ¿Cuál era? El versículo 20 dice, porque yo sé que después de que ya me vaya, está una despedida, dice el versículo, entrarán en medio de ustedes. Pero ¿qué era lo que él dijo? ¿Cuál era la preocupación? ¿Por qué estaba tan preocupado? Porque ¿qué iba a entrar en medio de la iglesia? Diga, lobos. No está hablando de un término literal de que va a haber una jauría aquí de perros entre nosotros, obviamente no. Está hablando de que va a venir, hermano, personas dentro de la iglesia con un interés, diga, maligno, con un interés de dividirnos, con un interés, hermano, de meter cizaña, de meter problemas y de destruir la misma iglesia. Habrá gente con ese interés que venga a la iglesia. Iglesias se han dividido, ministerios se han partido, hermano, discípulos se han ido al mundo por este tipo de personas, por lobos. El lobo, ¿cuál es su característica? Ferocidad, viene a matar. En lo natural, ¿crees que le haga un lobo a una oveja? Un lobo hambriento. Hermano, hace barbacoa con ella, no deja nada. Eso es lo que el enemigo viene a hacer. Esos tipos de los falsos profetas, déjame decirte una cosa, son enviados, son siervos de Satanás. Nosotros venimos a bendecir, a edificar, a ayudar, etcétera. Y recuerden, la encomienda de Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Sus siervos vienen a hacer lo mismo. Y tenemos que tener cuidado y ojo, como dice el versículo, porque el versículo 30 dice, y de ustedes. Mire, esto me duele decirlo, ¿verdad? Espero y no llegue el caso aquí, pero está profetizado que por ahí no sería raro que algunos de los que estén aquí se levantara a enseñar cosas fuera de la Escritura. Cosas que dicen la palabra del Señor. Puede suceder, hermanos, dentro de la iglesia. Pero dice, por tanto, dice, se levantarán hombres que hablen cosas que perversas. Dice, ¿para qué? ¿Con qué fin lo hacen? Para arrastrar. Le voy a decir una cosa, póngame un poco de atención. Los falsos profetas, vienen a la iglesia. No van al mundo. Ahí hay falsos cristos, que esos son de ellos, ¿me entienden? Hay falsos cristos, hay mucha gente que está en la mentira. Pero los falsos profetas tienen como encomienda, entrar en las iglesias.
Esa es su labor, entrar dentro de las iglesias para arrastrar, para que los que ya son salvos, si es posible, mandarlos al mismo infierno. Mucha gente se ha salido incluso del cristianismo. Muchos han seguido, como dice la Biblia, para mostrarle otro capítulo. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 3:1. Yo quiero que usted entienda por qué la importancia, por qué al Señor Jesucristo en su soberana voluntad decidió, ahora sí pues, derramar a través del Espíritu Santo este don. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Quiero que vuelva a decir conmigo: el don de discernimiento de espíritus urge. ¿Ya lo tiene? 2 Timoteo. Todas estas citas que estoy tocando son enseñanza para que nos demos cuenta que la Biblia nos manda a probar, a tener cuidado, a cuidarnos y a parar bien las antenas de lo que está a nuestro alrededor. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Es Pablo a un pastor llamado Timoteo. Dice: también debes de saber esto. Diga, esto es un deber. Ahí lo dice. Debes de saber esto, que en los postreros días, pregunto yo, ¿no serán estos? ¿O ya pasaron? Diga, son estos. Que en los postreros días vendrán tiempos, y le voy a dar un dato de esta palabra peligroso. La palabra peligroso en el idioma original es feroces. La palabra peligroso se está escrita esta misma palabra en el idioma original griego cuando Jesucristo reprendió al demonio gadareno. Dice que venía como ferozmente, ¿no lo dice la Biblia? Esa misma palabra feroces de los gadarenos se traduce aquí. Vendrán tiempos peligrosos, feroces. Y oigan dos, porque habrán hombres amadores. Quiero que ponga mucha atención a cómo Dios los menciona, sus características. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, muy narcisistas, que se aman ellos mismos, que buscan, egoístas, ególatras, que solamente yo. Habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá hombres que avaros, que les gusta el dinero, que solamente les gusta lucrar. Habrá hombres vanagloriosos, jactanciosos, gente que le gusta que las luces estén sobre ellos. Habrá hombres, dice también, soberbios, altivos, orgullosos, blasfemos, que hablen cosas que no están en la Biblia, que tuerzan la Biblia. Habrá hombres desobedientes a los padres, ingratos, sin gratitud a Dios ni a nadie, impíos, dice la Escritura, sin afecto, sin amor natural hacia nadie, hermano, implacables, calumniadores, chismosos, intemperantes, o sea, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, o sea, de Dios y de su palabra, traidores, impetuosos, o sea, van con todo, infatuados, amadores ¿de qué? Más de los deleites que de Dios. Pero nota el versículo 5, que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto está así como de wow. Quiero decirle que todo esto que acabamos de leer en este momento no es una descripción de gente de allá afuera pagana cualquiera. Aquí está hablando de gente que parece cristiana. Usted es testigo de que muchas veces le he dicho que las iglesias no están llenas de puro cristiano, ¿me entienden? Jesús fue más claro, dijo que hay trigo y que hay cizaña, o sea, Jesús lo dijo.
Entonces Pablo lo corrobora y dice: habrá hombres amadores que les gusta el dinero, gente soberbia, gente altiva, gente blasfema, gente ingrata, gente impía, gente, una descripción de sus características. Pero le digo una cosa, dice: tendrán apariencia. O sea, esto, diga conmigo, es su interior. Todo esto es el interior de estas personas, su naturaleza. Pero vendrán disfrazados, así como con su Biblia en mano. Gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga, aleluya, santo. Así van a venir a ti. ¿Tú crees que Satanás es tan tonto para venir a decir: soy profeta del diablo? A ver, paz, ¿quién va? Si llegara un profeta a decir: soy profeta de Satanás, ¿quién quiere que le ponga manos? ¿Cuántos lo harían? ¿Cuántos pasarían? Lo reprendemos, ¿no? Pero nadie Satanás no es tan tonto para venir a decir: soy siervo de Satanás. Nada de esto. Dice: van a venir con apariencia, diga, de cristianos. Van a venir llena con su boca: aleluya, santo, el Señor, gloria. O sea, tú los vas a ver y vas a estar, aparentemente vas a ver, cristianos. Pero diga, su interior no lo son. Jesucristo dijo: por sus frutos. El hecho de que venga alguien con Biblia en mano a una congregación no lo hace cristiano, ya lo sabes. El hecho de que venga alguien y: ay, es que tengo alabanzas, no es cristiano. Una persona que es cristiana es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha nacido de nuevo y que ya no vive como antes. Ese es cristiano. Pero aquí dice: todo esto que acabamos de ver, amadores, impetuosos, infatuados, tendrán apariencia de piedad. En algunas versiones dice: tendrán apariencia de religiosos. Así lo dicen algunas versiones. Tendrán parecerán siervos de Dios, ¿me entiende? Pero ¿qué dice abajo? Pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la negarán? Diga: por sus obras, por sus hechos. De esos tenemos, dice al final: a estos, ¿qué? ¿A estos qué? Evita. Apártate de los tales, dice en otra versión. ¿Se da cuenta por qué es tan necesario? Yo le dije: este don, diga, urge. Porque ¿qué tal si viene por ahí un cristiano? Aleluya, gloria a Dios, hermano, voy a invitar a un hermano que anda predicando. Voy a invitar a un misionero, porque así llegan los hermanos. Hermano, yo tengo un pariente, un amigo que es misionero y anda recorriendo las iglesias y déle chance de predicar. Pero yo no conozco cómo es él. ¿Qué tal si viene con su Biblia, con su corbata y traje, verdad? Pero la persona que tiene el discernimiento, note esto, de espíritu, cuando esa persona, a veces ha ocurrido así, al ver esa persona, al oírla hablar, o al oírla predicar o ministrar, el que tiene el don, luego hay una certeza dentro de sí que dice: este no es de Dios. Esto se necesita. Yo puedo aquí dejar venir a cualquiera, ¿no? Hermano, aquí hay un pastor, viene, aquí hay un misionero, y yo nada más veo lo externo, lo de afuera, el cascarón. Pero el que tiene el don, Dios lo capacita para saber, como le dije en la definición, su naturaleza, su esencia. Lo capacita para ver por quién es mandado. ¿Quién manda a los pastores? ¿Quién manda a los evangelistas de Dios? Pues Dios, ¿no? ¿Quién manda a los falsos profetas? Esa es la procedencia. El que tiene el don sabe, hermano, esto no es natural. La persona que, por eso a la persona, al final de esto, que oremos, y si alguno Dios lo llega a dar este don, esa persona de una manera sobrenatural va a tener una certeza total y decir: esto no es de Dios. Mire, escuché un testimonio que me impactó referente a este don. Yo le digo, ¿verdad? Yo en mí, bueno, en el caso mío no veo que haya este don de poder discernir cuando algo es así tremendamente, pero tengo el don común. A través de la Biblia me doy cuenta cuando no es algo de Dios y algo sí. Pero el que tiene este don está a un nivel más alto. Y miren, en una ocasión dice un pastor que estaba la adoración, las alabanzas, el canto, así como hace un momento, y que a la hora de cantar
empezaron muchos a hablar en lenguas, como la Biblia dice, ¿no? Algunos 2 o 3. Estaban unos hablando en lenguas y de repente se soltó una pareja nueva, que no venía de, no sé de dónde venía, y empezó a hablar en lenguas, pero era un poco, hablaron en lenguas así mucho, en la pareja, estaban hablando en lenguas, muy raro. Pero un hermano que tiene este don de su iglesia, dice que cuando los vio el Espíritu Santo, inmediatamente, como él posee este don, lo llevó y lo vio hacia ellos y les dijo con una autoridad: en el nombre de Jesús, cállense. Imagínate que tú estás hablando en lenguas y que te diga alguien así: cállate en el nombre de Jesús. Dice que se brincaron los hermanos y que van con el pastor: ¿por qué usted no deja darle libertad al Espíritu, bola de carnales? La Biblia dice que alabemos a Dios en el Espíritu. Usted sabe ese tipo de choro, justificando. Y dice que el hermano, el que poseía este don, le habló. Dice: tus lenguas, así le dijo a la hermana, no, sus lenguas no son de Dios. O sea, imagínate, para que alguien te diga con certeza y te señale: no son de Dios tus lenguas. Dice que la señora empezó a chillar, a llorar. Y Jacobo empezó y dijo: es que mi marido es brujo. Y cuando él habla en lenguas, también yo. O sea, este hombre discernió, discriminó, separó por naturaleza de Dios lo que era de Dios y lo que no. ¿Se da cuenta por qué es tan necesario este don? O sea, si aquí hay uno, inmediatamente, hermano, va a diferenciar cuando un ministro es de Dios y cuando no. Por eso Dios dio este don, porque Dios tiene cuidado de su iglesia y la iglesia lo necesita. ¿Me entiende esto? Entonces, porque vendrán con apariencia de piedad, pero por dentro, lo decía, son lobos rapaces. Muy bien, quiero llevarlo a la otra cita bíblica, ya para acabar en este punto. Ya leímos que no todos los espíritus son de Dios. Vendrá gente mala, gente maligna, que parece cristiana. Pero quiero llevarle rápidamente a otra cita, ya manifestando, mostrándole a usted que en Jesús operó este don. ¿Me entiende? Usted ya sabe que en Jesús se movieron todos los dones. Ya lo vimos: sabiduría, ciencia, fe, todos los dones se vieron en él, milagros, todos. ¿Me entiende? Ahora, este don de discernimiento de espíritu se notó en él. Le voy a volver a dar la definición. Dele una leída a su definición, porque le dije que es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente para comprender la naturaleza, o sea, sí, la naturaleza, la esencia, la actividad y la procedencia del Espíritu. El don del Espíritu, el discernimiento, hermano, va a diferenciar cuando haya un pastor de Dios dando un mensaje, va a decir: este hombre es de Dios. Por el mensaje, la palabra, la administración es de Dios, es Dios. Este hombre discierne, separa inmediatamente por obra del Espíritu. Identifica cuando las cosas son de Dios, el mensaje, la palabra profética, las lenguas, etc. Pero también identifica las obras de Satanás, ya lo vimos, sus siervos, sus maquinaciones. Pero hay otro espíritu, diga: el espíritu del hombre. Está el espíritu de Dios, está el espíritu de Satanás, pero también está el espíritu, diga, de nosotros, su carne. Todos nosotros tenemos espíritu, ¿me entienden? O sea, usted tiene espíritu y yo, todos los que estamos aquí. Y muchas veces, dar una palabra, por ejemplo, si usted es cristiano y usted ora para dar una palabra, a lo mejor no es Satanás hablando a través de usted, pero es usted. Mire un ejemplo, un hermano cuenta que en su congregación, este tipo de personas muchas veces son muy emocionales. Les gusta dejarse llevar por sus emociones, por lo que sienten. Diga conmigo: el justo vivirá por fe, no por lo que siente. Y este varón cuenta que un testimonio que me llamó mucho la atención, porque en su iglesia una de esas hermanas emocionales
se paró a profetizar y dice, así dice el Señor, dice que no coman pollo. ¿Va a quedar risa? Pero diga, no fue del diablo. ¿Fue de qué fue? ¿Cuál era la procedencia de esa profecía? Diga, de ella. Luego otra hermana dice que estaba profetizando, entre comillas, y dice, así dice el Señor, que mañana vengamos todos de rojo, porque roja es la sangre de Jesús. ¿Quién profetizó ahí? ¿Cuál era la procedencia de ese mensaje? Ella. El que tiene el don de discernimiento de espíritus es el que va a evaluar las profecías que se dan aquí. Va a decir, no, habló la hermana. Sí, fue la hermana. No, esto sí es del diablo. Cuidado, esto sí es de Dios. El que tiene el discernimiento de espíritus, rápido, se para inmediatamente por obra sobrenatural de Dios. Por eso le dije, esté en comunión con Dios, ore a Dios, lea la Biblia, llénese de Dios. Para el que tiene don de profecía, deje que el Espíritu Santo lo guíe. Y no haga el error de, ay, quiero darle profecía a este. Cuando tú ores, hermano, es más, ni busques darle palabra. Tú ora, bendícelo, guárdalo, tócalo. Pero si el Espíritu te mueve, dásela. Y obviamente el que esté por ahí con discernimiento va a juzgar. Era palabra de Dios. Cuando es. Pero también él y algunos con el discernimiento común podemos darnos cuenta cuando era palabra de hombre. Otra, mire, le conté la vez pasada que este falso hombre ministro que estaba declarando que el huracán Irma se parara, así se lo dije, ¿no? Que hay dice que es apóstol él, que venía el huracán Irma apenas a Miami, un huracán de categoría muy fuerte, y se para en su congregación y se graba, Irma, tu nombre es Irma, detente, desvanécete, ángeles, agárrenla y llévensela, casi así. ¿Y qué pasó? Les pasó por encima. Porque, diga, esa palabra o esa administración, ¿de quién era? Era de él, hermano. Tú, hermano, todo esto que estamos viendo está en la soberanía. Cuando es de Dios todas estas cosas, cuando todas estas cosas están sucediendo, ¿tú podrás parar un juicio así? O sea, muchos agarran de pretexto el decir, es que Jesús paró la tormenta. ¿O no, hermano? ¿Y qué dice usted? ¿La paró o no la paró? Sí, pero Dios no nos manda a parar tormentas. ¿Entiende esto? Esa fue una circunstancia, dije, específica. O sea, por ejemplo, el apóstol Pablo no naufragó. La Biblia dice que venía el barco, lo traían prisionero, y el barco pues se perdió y naufragó. ¿Por qué no reprendió al mar, Pablo? A ver, mar, cállate. ¿Por qué no lo hizo? Porque él sabía, diga, que esa era la voluntad de Dios. ¿Usted cree que estos huracanes, estos terremotos, no es con soberanía de Dios para darle una sacudida a la iglesia y al mundo? Es para eso. Yo no puedo detener un terremoto, yo no. Ni haga el intento de detenerlo por su carne. ¿Me entiende? Ahora, ese mismo ministro, en esta semana que venía el huracán María, lo volvió a hacer. Ahora se levanta y ahora ya le cambió el nombre. María, en el nombre de Jesús, disuélvete, desaparece, regresa al mar. ¿Qué cree que sucedió? Les pasó por encima, hermano. Porque era ese hombre hablando. Tú no tenemos poder en nosotros mismos. El poder que hay en nosotros, no es de nosotros. Los dones no son para operarlos a la hora. A ver, voy a hacer un milagro. No, así no funcionan. No, así no funciona esto. Es cuando Dios, quiere. Dice la Biblia, los que son hijos de Dios, dice que son, dígamelo, ¿o no lee? Guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso se necesita este don, para diferenciar. Cuando es la hermanita, a lo mejor se dan muchos tacos. Dice el Señor, hermanos, que va a pasar esto, va a caer un meteoro mañana. ¿Quién fue? Fue ella. Así hay varios bárbaros que se atreven a grabarse, a dar sus pseudo profecías y no pasa nada, porque son ellos. Pero cuando ya llega un falso aquí en la iglesia y empieza a meter herejías, ¿como de qué clase? Como esta. Si llega alguien y dice, mira, porque esos tipos de falsos profetas son muy, disculpe, tienen mucha labia.
aparentan denuedo. No es lo mismo denuedo al labio. El labio es así como que para engañar. El denuedo es poder para expresarte. Son muy buenos para hablar. Convencen a mucha gente. Pacta, mira, Abraham pactó, fulano. Y la gente cede. Porque introducen, dice la Biblia, herejías. ¿Como de qué tipo? Como esta. Mire, la Biblia diga conmigo, la salvación es por gracia. Diga, somos salvos por Cristo. Si nos hemos arrepentido, si lo hemos recibido, pues, dice la Biblia, por arrepentirme, poner mi fe en Él, soy salvo. Amén. Pero si de repente yo lo evangelicé y le dije que usted es salvo, y después le digo, pero ahora conéctate con 5,000 pesos para que estés conectado a Dios. Voy a hacerle una pregunta yo a usted. ¿Eso es una herejía? Voy a ver si tiene discernimiento común. ¿Es herejía o no? Diga fuerte, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la gracia no fue suficiente. Por ese simple hecho, le estoy quitando méritos a la sangre de Jesús. ¿Se da cuenta? Esto se está viendo en una iglesia conocida por nosotros. Está diciendo, recibe a Cristo, arrepiéntete, Él murió por ti, etcétera, pero conéctate. Te toca así de tanto. Eso es quitarle méritos. O sea que el recibir a Cristo, su conversión, diga, ¿fue una conversión a medias? O sea, estoy medio en el cielo, así estamos, con un pie aquí y uno allá. No, diga, si somos salvos, somos salvos. No tengo por qué conectarme. Cuando yo recibo a Cristo, Él es mi Padre, Él me bendice, Él me guarda, Él me guía. Pero ¿por qué mucha gente está siguiendo todas estas herejías? Diga, porque no hay ni discernimiento común, ni porque hay gente con discernimiento, don de discernimiento de espíritus. Nadie se para, y el que se para lo echan a un lado. ¿Por qué? Porque tiene que haber cuidado. Nosotros los pastores, sobre mis hombros, mi cuerpo, mi cabeza, hermano, cae un peso de enseñarle. Los verdaderos pastores de Dios, cae un peso sobre nosotros por nutrirlo y enseñarlo bien. A aquellos no les importa su alma, ¿me entiende? A ellos lo que quieren es su bienestar y que usted se vaya al infierno. Yo no quiero eso para usted, se lo digo de corazón. Y discúlpeme si muchas veces las prédicas son duras, las enseñanzas son fuertes, o de 2 horas como la de la vez pasada, pero es necesario. Yo no quiero que usted se vaya al infierno. Dice la Biblia que un día daremos cuenta y lo hagamos de buena gana. Señor, aquí están los que me diste, como yo Jesucristo. Mira, los que me diste ninguno se perdió, sino aquel que estaba escrito. Ese no era mío. Jesús dio buenas cuentas ante el Padre. Esas cuentas yo quiero darle a usted. Pero para eso necesito dar buena enseñanza. Ore por los pastores, ore por nosotros. Yo no lo sé todo. A mí me juzgaron, me dijeron que me creía un sabelotodo. Yo dije, yo no sé nada. No sé nada. Dice que si alguno cree saber algo, no sabe nada. Yo no sé nada. Yo nada más leo la Biblia, busco a Dios, oro, le pido a Dios y me paro aquí a hablar lo que el Señor me pone y me guía. No sé nada. Pero este tipo de personas, hermano, vienen con intereses destructivos y a que propagues. ¿Te imaginas si yo recibo esa doctrina de estás medio conectado, pero da dinero para que te conectes? Eso es una herejía infernal. ¿Qué le dijo, dice la Escritura, aquel siervo de Dios a este hombre? Perezca, ¿qué? Tu dinero contigo. ¿Por qué? Porque piensas que el favor de Dios se compra con dinero. Y estas iglesias hablan de dinero. Da dinero, pacta, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar un coche nuevo, Dios te va a dar una nueva casa. ¿Así es Dios? Nada más dele una ojeada a las páginas del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos. Ahí usted, comparando la iglesia del libro de los Hechos, se va a dar cuenta cómo funcionaba la iglesia, y así debe de funcionar. Hoy en día tanto hereje, tanto falso profeta. Dice la Biblia, como lo que leíamos en Timoteo, pero sabe esto, debe saber esto, que en los postreros días, diga, vendrían tiempos peligrosos. Son estos tiempos. Hay iglesias donde no te hablan de santidad. No ven, hermano, ora a Dios, busca a Dios y ya. No. Ese tipo, hay gente que no le preocupa tu alma. Por ejemplo, tú como padre de sangre de tus hijos,
¿Tú quieres que se mueran, que les pase algo? ¿Por qué? Porque salieron de ti, ¿no? ¿Qué le pasa al vecino? Ni ahí, ¿verdad? Pero así nosotros, cuando verdaderamente usted es siervo de Dios, nos duele. Pero en fin, ya vimos que... Quiero que vaya rápido le dije Lucas 13:11. Lucas capítulo 13, versículo 11. En Jesús se manifestó este don. No se sienta regañado porque esto es solo, estamos estudiando la Biblia. Lucas 13:11, ¿ya lo tiene? Acuérdese, si contradice la palabra, la enseñanza, la administración, lo que la Biblia diga, no es de Dios. Lucas 13:11 dice así: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, note, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, gloria a Dios. Luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, o sea, el ministro de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, no en día de reposo. Muy religioso. Entonces el Señor le respondió y dijo: oiga, ¿cómo le dijo? Hipócrita. Es una cachetada, hermano. Cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, note cómo lo describe Jesús, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en día de reposo. Oiga, quiero que note con cuidado lo que acabamos de leer. La Biblia dice que había una mujer así, encorvada. Hay gente así, ¿no? Encorvada, y joven, encorvada, 18 años, no dice su edad, pero era una mujer encorvada. De manera que pues me imagino que todos los que la veían le decían: mira, ahí va la encorvada, doña encorvada, ¿no? Ahí va la señora. O sea, todos cuando vemos este tipo de vida nos acostumbramos, ¿no? Ahí va la señora que está encorvada, ¿no? Sí. Y la veían. Pero me llama la atención porque cuando Jesús la ve, ¿quién le dijo a Jesús? O sea, todo el mundo diga: veía una encorvada, ¿no? Si usted ve a un enfermo, lo ve enfermo. Usted ve a alguien, lo ve pues malo, etcétera. Pero Jesús diga, tenía discernimiento. El que tiene discernimiento, el Espíritu Santo, hermano, le revela la procedencia de la actividad que está pasando. Solamente la vio, dice la Escritura, vio a la encorvada y dijo que tenía ¿qué? Espíritu de enfermedad. De manera que dice, cuando se refirió a él el fariseo, y ¿por qué la sanaste el sábado? Que quién sabe qué, le dice Jesús: esta mujer que había sido atada por 18 años por Satanás. ¿Quién le dijo a Jesús? Él no vio una enfermedad cualquiera. ¿Él qué vio? Diga, un espíritu. El que tiene este don, hermano, el Espíritu Santo lo capacita para comprender qué hay detrás de las cosas. Este don es necesario. Por ejemplo, hay mucha gente enferma. Hay veces que oramos: Señor, pues sánalo, guárdalo, pero muchas veces no sabemos si es juicio. Muchas veces no sabemos si es un espíritu. Muchas veces no sabemos si es una prueba. Muchas veces no. Pero cuando se tiene este don, se va a la segura. Este hombre tiene un espíritu, en el nombre de Jesús. Y luego, hermano, Jesús, hermano, la liberación se complementa con este don. Hoy en día se corre el riesgo, ¿no? Da risa, pero hoy en día hay iglesias que ven demonios hasta en la sopa. En todo ven demonios. Mire, en una ocasión estaban orando por una endemoniada.
supuestamente venía el pastor, la gente, llega el pastor, no estaba, y la congregación tenía ahí una muchacha: en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, sal, te reprendemos. ¿Sabes? Ese tipo de escenas la ha visto, ¿no? Y ahí orando, era una bola, hermano, como unos 10, 15 me imagino. ¡Fuera! ¡Fuera! Y se escuchaba la voz de la de abajo: ¡suéltenme! ¡Suéltenme! O sea, se oponía. ¿Y sabe qué sucedió? O sea, ellos pensaban que estaban, liberando. Y la mujer: ¡suéltenme! ¡Ya déjenme! Ellos decían: no, está respondiendo el demonio, no te vamos a soltar, ¡fuera! Y ahí estaba. Llega el pastor que tenía ese discernimiento, le dice: déjenla, no está endemoniada. Ah, no, déjenla. Le dice: ¿cómo estás, hija? Bien, es que me decían que me saliera, pero me levantaba y me tiraban y no me dejaban. O sea, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Por falta de discernimiento. Hay veces que viene gente endemoniada y ni cuenta se da uno, porque es la ausencia de este don. Pero si ese don bendito se llega a derramar sobre alguno de ustedes, qué bendición va a ser que sea ese don verdadero, que usted sepa la naturaleza, lo que hay detrás de la manifestación, de la actividad. Usted sepa diferenciar cuando es el hermano, o cuando es Satanás, o cuando es también el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta por qué es necesario? Jesús no dijo: ¡ay, está enferma nada más! No, Jesús vio, un espíritu. ¿Por qué? Porque tenía, ¿qué? Discernimiento de espíritus. A ver, dice la Escritura que el intérprete de la ley, ¿por qué no lo hizo? Nada más veía una enferma encorvada, pero él veía, él tenía discernimiento. Ahora, el discernimiento también aplica en conocer la actitud, la intención que traes detrás al hacer algo. Mire, ¿por qué muchas veces en la palabra de ciencia tocamos esto? Jesús dice en la Biblia que muchas veces vinieron los fariseos, los saduceos, los herodianos, y le decían: Señor, amante de la verdad, que enseñas el camino de verdad. ¿Cuál era su intención? ¿No lo leímos la vez pasada? Muchas veces los fariseos se acercaron a Jesús: maestro bueno, Señor, que enseñas, eres amante de la verdad y que no te cuidas de nadie. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Hipócritas. ¿No? ¿Por qué les respondía así? Porque discernía el espíritu que traían. Si usted lee los versículos de esa cita, unos versículos antes, estaban tramando ahí cómo cacharlo en una palabra, cómo hacerlo caer. Y Señor, o sea, llegaron bien cristianos. Aleluya, gloria a Dios, vamos a alabar a Dios. No, pero él discernió hipócritas. Luego los paró en seco. Se necesita ese don en la iglesia. Hoy, en estos tiempos, como dice ese político famoso, hoy se necesita ese don en la iglesia. Este don no les gusta hablarlo hablan de lenguas, de milagros, pero no les gusta enseñar verdaderamente cómo son las cosas. Porque si este don está, los falsos profetas le piensan para entrar a un lugar como ese. Muy bien, ya vimos en la vida de Jesús. También Jesús, Juan capítulo 3, versículo 3, otro ejemplo. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Ya vimos que Jesús con los fariseos tuvo pique, ¿no? Un choque. Porque traían un espíritu contrario. No venían a ser enseñados, venían a hacerlo caer. Pero Cristo discernía la actitud, discernía el espíritu con el que venían. Juan capítulo 3, versículo, desde el 1 vamos a leer. Ya lo tiene. Ahí habla de un hombre muy conocido llamado Nicodemo. Pero quiero hacerle una pregunta. Primero lea el versículo 1. Había un hombre, Juan 3:1, ¿de dónde era? ¿De quiénes? Que se llamaba Nicodemo. Oiga el título, un principal, un ministro, alguien tenido por alta estima en el judaísmo en aquel entonces, un principal entre los judíos. Versículo 2, este vino a Jesús. ¿A quién vino Jesús? De noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
Porque nadie puede hacer estas señales que lo hace si no está Dios con él. Hoy versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a hacerle una pregunta. ¿Por qué no le dijo hipócrita a Nicodemo? ¿Ya entendió esto? A los fariseos muchas veces les dijo ¿qué? Hipócritas, generación de víboras, ¿o no? ¿Por qué no se lo dijo a Nicodemo? ¿Ya entendió? ¿No lo ve todavía? ¿Por qué? ¿Habrá algún entendido? ¿Sabe por qué? Porque no traía la misma actitud que los otros. El espíritu de Nicodemo traía un espíritu enseñable. Venía Nicodemo, hermano, era un rabino, era rabí con rabí, era un fariseo, era un maestro de ley. Y ve a Jesús y le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, su espíritu, su actitud, era correcta. Por eso no le dijo generación de víbora, o víbora solita, hipócrita. Le respondió correctamente. Le respondió dándole, venía con espíritu enseñable y salió, enseñado. ¿Me entiende? ¿Pero por qué? Por el discernimiento. O sea, Jesús tenía discernimiento. Discernió la actitud de este hombre. Y eso se necesita. Yo le pido a Dios que ese don lo derrame sobre alguno de ustedes. O si le place a mí, gloria a Dios. Pero sobre alguno de ustedes. Muy bien, ya para terminar lo quiero llevar al último versículo. El otro ejemplo. Y ahora lo vamos a ver en el libro de los Hechos. No nada más operó en Jesús, operó en el Nuevo Testamento, sigue operando en estos días. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Esto está interesante. ¿Se va entendiendo qué es el don de discernimiento? ¿Va usted comprendiendo un poco de ello? ¿Sí se le va viendo el panorama? ¿O quedó igual? Si no, pues esto no sirve, ¿eh? Estamos tratando de, ya oramos, ya estamos leyendo para ser instruidos. Hechos 16. ¿Lo tiene? Ponga atención a esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, ponga mucha atención. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Voy a hacerle una pausa aquí. Mire, la narración del libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Lo sabe? Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas. Esta narración, cuando él la escribió, ya había sucedido esto. Él estaba recordando, escribiendo lo que sucedió, lo que vivieron, ¿me entiende? Entonces, aquí dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, ya lo está diciendo escrito porque ya lo vivió, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Pero qué hacía? Adivinando. Ponga mucha atención aquí. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, gritaba, diciendo: estos son hombres siervos de Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió, y ponga atención, y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ponga atención a esto. Está interesante, hay mucho que aprender de aquí. La Biblia dice que Pablo y sus acompañantes iban a la oración, pero rumbo a la oración, una muchacha, le sale, dice ahí, le sale al encuentro, se acerca a ellos, los intercepta
y les dice: ustedes son siervos de Dios Altísimo. ¿Qué les suena eso? Como, un reconocimiento, ¿no? O sea, yo me imagino que si yo hubiera estado con ellos, yo hubiera decidido: gloria a Dios, otra cristiana. La exclamación de esta mujer era una exclamación verdadera, pero le estaba diciendo como dando crédito, ¿no?, a Pablo. Estos son hombres de Dios. O sea, si tú ves aquí a una persona que dice: aleluya, tú eres un pastor, parece como palabra de alguien que conoce, ¿no? O sea, yo le voy a preguntar a usted: ¿dudaría usted de una persona que canta alabanzas? ¿Dudaría usted de alguien que carga Biblia en el hombro? ¿Dudaría usted que alguien diga: aleluya, gloria a Dios? Sería del que menos dudarías, ¿o no? O sea, tú dudas de un pagano, ese sí, pero no te cuidas de los cristianos, ¿o sí? Porque te confías a que traen Biblia, traen velo, ¿no? O alaban. Es un exceso de confianza. Pero aquí dice la Escritura que estos hombres iban a la oración, les sale una: ustedes son siervos del Dios Altísimo. Y dice que lo empezó a hacer. O sea, al principio no tomaron nada, no hicieron nada, siguieron. Pero durante muchos días lo mismo: ustedes son siervos de Dios Altísimo, aleluya. Y dice la Biblia que Pablo, el discernimiento se activa en ese momento. La mira y reprende al espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Hubo un discernimiento, ¿me entiende? Mire, por ejemplo, ¿por qué era la exclamación de esta mujer así? O sea, un espíritu, cuando ya está dentro de alguien, ¿qué es lo que no quiere? Salir, ¿no? Entonces este hombre, yo me imagino este espíritu inmundo ahí: ustedes son siervos de Dios. O sea, ellos mientras menos dudaban, menos lo echaban fuera, ¿me entiende? O sea, era todo un acto planeado. ¿Para qué? Para que él se quedara adivinando, etcétera. Porque esa era su oficio, adivinaba. Era una adivina. Y Dios prohíbe la adivinación, prohíbe las cartas, el tarot, prohíbe todo ese tipo de brujería, hermano. Pero ella lo hacía. Pero daba exclamaciones cristianas. Pero Pablo discierne: en el nombre de Jesús te mando que salgas de ella. ¿Operó el don? Dígame, ¿operó el don? ¿Se ve certeza, se ve seguridad a la hora de dar la orden? ¿O dijo: híjole, oye, Lucas, ¿será hermana? ¿Así lo dice? ¿O fue con certeza? La persona que tiene este don es una comprensión tan sobrenatural del Espíritu que te da la certeza cuando, acuérdese de la palabra, distingue, separa, discrimina lo que es de Dios y lo que no. Aparecía de Dios esa exclamación, pero dijo: no lo es, sal de ella. Y salió en ese mismo momento. ¿No cree que necesitamos eso? Sí, lo necesitamos. Quiero darle otro punto, porque al estudiar este versículo de la divina, la palabra adivinación me interesó mucho. La adivinación, quiero darle la definición de adivinación. Adivinación, porque bueno, era divina, pero como que hablaba como cristiana. No está medio raro eso, ¿no? Ahí se necesita un discernimiento espiritual. Adivinación se escribe en griego manteuomai. Lo digo otra vez: manteuomai. M-A-N-T-E-U-O-M-A-I. Manteuomai. ¿Qué significa manteuomai? Significa practicar la adivinación. Pero esta palabra se compone de dos palabras interesantísimas para este estudio. Yo cuando lo leí me quedé asombrado de lo que escudriñé aquí. La palabra manteuomai se compone de dos. Una es mantis, en griego se escribe igual, mantis, así mantis. Y mantis significa vidente o adivinador. Vidente o adivinador, mantis. Pero la otra palabra con la que se compone es mainomai, otra palabra
que también tiene su propio significado. Y mainomai, así como suena mainomai, con i latina, todos ahí latina, mainomai, ¿sabe su significado? Significa delirar. Significa también rabiar. Significa estar loco o fuera de sí. Eso significa, mire, adivinación se compone de la palabra vidente y adivinador, pero también se combina de estar loco, fuera de sí, delirar y rabiar. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, los adivinos, cuando están, entre comillas, adivinando, como que entran en trance. Veo a tu abuela escondiendo el dinero en el colchón. ¿Me entiende? O sea, los adivinos, ¿me entiende esto? ¿Me va entendiendo? Entran como en un trance, como que deliran. ¿Me entiende esto? Deliran, como que hacen rabietas. O sea, están practicando la adivinación, pero bajo delirio. ¿Me entiende esto? O sea, no vayan, no consulten nunca ninguno de estos, pero los que tuvimos la oportunidad de ver en películas o en vivo, eso hacen, entran en un trance así locos, se sacuden, deliran y adivinan. Mire, Satanás siempre ha sido un copión barato de lo que Dios hace. El don de profecía, Satanás lo copia ¿con qué? Con la adivinación, lógicamente. Pero, yo platicaba esto con mi suegra hace un momento. Es muy diferente, es mucha la diferencia entre la profecía y la adivinación. Todo lo que Dios hace y lo que Satanás imita son cosas muy diferentes, parecidas, pero muy diferentes. Por ejemplo, para la palabra profecía se escribe en griego siempre profeteia, profeteu, eso es profetía, proféticos, cuando habla algo referente a profecía en griego. Y nunca se utiliza para hablar de profecía la palabra manteuomai, nunca. Profecía es profecía, las cosas, negro es negro y blanco es blanco, ¿me entiende? Pero para hablar de adivinación solamente se utiliza la palabra manteuomai, adivinar. Que no es lo mismo, porque ahí dices que tengo el don de adivinación. No es don, no es don, es un adivino. Este es un agorrero. La Biblia dice que condena la adivinación y la idolatría y las cartas y la lectura de tarot y que la sábila con moños y que la herradura y que el borrego y que el dólar en la cartera, todo eso Dios no lo permite. ¿Me entiende esto? Pero manteuomai solamente se usa para adivinar. ¿Y sabe por qué me impactó? Porque dentro de la iglesia ya profetizan delirando. Por ejemplo, Elías, Isaías, Jeremías, Agabo, cuando profetizaban, estaban, diga conmigo, en sus 5 sentidos. Cuando das una palabra profética, no es tal cosa como que el Espíritu me está tomando y dice esto. No, así no es eso. Cuando el Espíritu Santo le da a uno el don de profecía, está en sus 5 sentidos y articula el mensaje bajo la inspiración de Dios, pero en orden. ¿Me entiende? Diferencia, hermano. Mire, pero el don de adivinación, los que adivinan si entran en un trance, se agitan así, hasta espumarajos se echan. Y esto, no lo espanto, ya entró en la iglesia. Estoy a cada rato como disco rayado diciéndole que le voy a pasar unos videos. Ya lo voy a hacer pronto. Quiero que se dé cuenta de que todo lo que le he dicho está hasta grabado. Vi, hermano, una iglesia, no aquí, en Toronto, unos videos de Toronto. Ahorita anda circulando mucho el tema del avivamiento. Se viene un avivamiento, gloria a Dios. Parece todo esto cristiano, hermano. Y jala mucho, y llama mucho la atención el avivamiento en México. Y Dios, México se va a levantar, todo México para Cristo, aleluya. Pero este tipo de, entre comillas, avivamiento se viene manejando desde hace tiempo allá en Toronto. Una iglesia empezó a predicar del avivamiento y del poder y de la manifestación de Dios y que se mueva Dios, sí, que se mueva. Pero se empezaron a ver cosas raras, incluso fuera de la Biblia.
Si la profecía, la manifestación, la enseñanza contradice la Biblia, no es de Dios. El predicador que imparte todo esto se llama, si usted lo busca, Todd Bentley. Este hombre, hermano, ¿qué hizo este hombre llamado Todd Bentley? ¿Sabe? Nada más con esto le digo, ministra a rodillazos. Y otra cosa, hermano, cuando profetizan ellos, que dicen que son cristianos, lo hacen así. Dice el Señor. ¿Sabe una cosa? Están delirando en la iglesia. Eso nos hace ver que no es profecía de Dios. ¿Me entiende? De manera que si aquí alguno está todo con cable eléctrico así, espumarajeando y dice el Señor que está aquí, esa manifestación, no es de Dios. Nunca se ve un caso en la Biblia donde Pedro estaba ahí como todo como electrocutado, babeando. Hay iglesias donde la administración están revolcándose como animales, ahí guacareando ahí, vomitando, diciendo que es obra de Dios. Le pregunto, ¿es de Dios? No es de Dios, pero ¿por qué la gente lo cree? No juzgues, es el mover de Dios. No seas chismoso. Yo que no tengo don de discernimiento, a la luz de la Biblia me doy cuenta de que eso no es de Dios. Pero el que tiene don inmediatamente, esto no, esto tampoco, esto menos, esto no. Se ubica, hermano, discrimina, separa. ¿Me entiende esto? Entonces, qué interesante que la Biblia, cuando menciona adivinar, menciona adivinar, ser vidente, pero delirando. Cuando usted vea esto en la iglesia, sálgase. Gloria a Dios, aleluya, si escuchó la prédica, alabanza, pero cuando vea una administración que le quiera imponer manos, sálgase. No lo deje. Hermano, lo va a impartir. Y este hombre del avivamiento, ese es su mover en la iglesia, así se mueven en su iglesia y se pierden, como lo dice la definición, están fuera de sí, ya rayan una locura. Por eso dice la Biblia, Pablo dice, en la iglesia Dios es un Dios de orden. Hay iglesias donde todos hablando en lenguas, aunque sea mover de Dios, no es correcto que todos, tiene que haber intérprete. Lo vamos a ver la próxima, si Dios nos da vida. No puede estar tal cosa como todos tirados, revolcados ahí. No, eso no es de Dios, sálgase. Cuidado con eso. La palabra me impactó a mí, estar fuera de sí. Pero eso solamente se ve en la adivinación. De manera que si se está viendo en la iglesia, ya hay espíritus en la iglesia de adivinación. Y sí, hermano, y dice este pastor, queremos impartir. Así lo dice. Y hermano, le doy un dato. Miles de pastores van a Canadá a recibir, entre comillas, el avivamiento. Y salen así. Eso se llevan a su iglesia. ¿Se imagina qué desgracia es esto? Bien avivados, sí, pero quién sabe por quién. El avivamiento, acuérdese, no existe en la Biblia tal cosa como me voy a avivar allá porque allá está el fuego. No existe. Si usted lee a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, por lo cual, oiga, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No le dijo, te aconsejo que vayas allá a Efeso, te aconsejo que vayas a Filadelfia, te aconsejo que vayas allá con Esmirna, que están bien encendidos. ¿Verdad que no dice eso? Él dijo, te aconsejo que avives. El avivamiento es nuestra responsabilidad. ¿Quién es una persona, entre comillas, avivada? Alguien que está orando, alguien que está leyendo, alguien que viene al culto, alguien fiel, alguien que sirve, alguien que ama, alguien que se entrega. Ese es avivado. No uno que está ahí temblando como animal, escumarajeando como otros, revolcándose o vomitando santamente, dicen uno. Eso no es. Pero eso se discierne, eso se separa. ¿Me entiende? Cuidado cuando vea esas manifestaciones. Y esto no lo espanto, pero en muchas iglesias es lo que se ve. Cuidado con eso. Con esto terminamos, vamos a 1 Corintios 14, 29.
Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29. Lo tocamos en la prédica anterior, pero hoy se va a volver a tocar. Referente a la profecía, habla un poco y dice, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29. Dice así. ¿Ya lo tiene? Dice 14:29, Primera de Corintios. ¿Ya lo tenemos? Dice, asimismo, los profetas, tocando un poco del don de profecía, del que ya hablamos, hablen, ¿cuántos? 2 o 3, si los llegase a ver. Y dice, y los demás, ¿qué? Juzguen. ¿Le doy un dato? La palabra juzgar aquí es la misma de 1 Corintios 12:10, diacrinos, discernimiento. O sea, ¿a quién le corresponde juzgar las profecías que se dan? Diga, al que tiene don de profecía, es el indicado, pero obviamente la congregación también tiene que tener un discernimiento común. Entonces, pero el que está muy capacitado para ello es el que tiene don de discernimiento. O sea, a la hora de dar una profecía, no es para que el que tiene el don de profecía esté así como, no, o sea, si tienes el don, déjate llevar por el Espíritu de Dios en comunión, porque profetice, la persona que profetiza, profetizará cuando Dios quiera. Y el que tiene el don de discernimiento está funcionando como un cuerpo, escuchará el mensaje, gloria a Dios. Cuando es de Dios, pues ni se mete, aleluya. Pero cuando no, hay que parar esto. Gloria a Dios. Aquí terminamos esto. Recuerde, la Biblia no prohíbe juzgar. Ya, Dios lo manda. Póngase de pie y vamos a orar. A mí me impactó este don, no sé a usted. Vamos a orar que el Señor. Gloria a Dios. Por el problema que hay aquí en el vecino. Sí. Ahorita al final de la oración. ¿Sí? Gloria sea a Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Póngase de pie y oremos con todo nuestro corazón a Dios en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios santo, maravilloso, bueno, incomparable y grandioso. Gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias por esta enseñanza que has traído a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos solamente a ti, Señor, porque tú eres tan maravilloso y tus dones son necesarios en la iglesia. Hoy estudiamos el don de discernimiento de espíritus. Has enseñado muchas cosas a nuestra palabra, con tu palabra a nosotros. Y te pedimos hoy en esta tarde, Señor, en tu soberanía hermosa, tú repartas, te pedimos a esta iglesia de este don. Tú repartas a aquel y a toda tu iglesia, Señor, aquel que has de dar este don. Lo necesitamos, mayormente en estos tiempos horribles y peligrosos. Se necesita distinguir, discriminar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y aún lo que es del hombre. Reparte, Dios, de este don al que tú dispongas, al que tú quieras. Se haga tu voluntad y sea tu nombre glorificado, Señor. Gracias por esta palabra que se quede sembrada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.